empezar a grabar. Bueno, vamos a dar inicio a la cápsula número 2, que es una selección de los trabajos finales de los estudiantes del taller del semestre de otoño 2019. Y la idea fue, con Gonzalo, seleccionar los mejores trabajos, de modo que ustedes pudieran captar un relato entre lo que era el plan de manejo, el trabajo intermedio, que no lo vamos a mostrar, sino que vamos a mostrar este trabajo final donde había que generar una síntesis del plan de manejo, la elección de un diseño urbano y de unas zonas en Pomaire, y finalmente llegar a una propuesta arquitectónica. Así es que esperamos que les aclare dudas y estamos empezando con esta presentación. Bien, complementando lo que planteó Gastón, esta segunda cápsula tiene también ciertas conexiones con la cápsula número 1. Vamos a tratar, digamos, de hacer las respectivas articulaciones para también reforzar algunas ideas que están planteadas en esta presentación. Bueno, lo más importante en este momento es de qué manera el mejor trabajo que hubo ese semestre pudo sintetizar todo el proceso que se siguió. Esta lámina es una de 3 o 4 láminas de una estudiante que después fue nuestra monitora en primavera, y lo interesante de esto es que ella organiza muy bien las ideas y el proceso. Entonces, lo primero que ella plantea en su lámina es cómo fue el diagnóstico que generó para poder complementar las problemáticas que la SECPLAC de la municipalidad nos planteaba y que les comunicamos en la cápsula número 1. Entonces ella muy claramente se dedica a aclarar que dentro de las variables que a ella le interesa manejar está el tema del uso del suelo, está el tema del plan regulador, donde se generan ciertas zonas, se separa el cerro de este plan seccional, perdón, no es un plan regulador, es un error de concepto acá, porque esta es una actualización de un seccional, y después ella genera todo un tema vinculado con los accesos de Pomaire, que efectivamente lo toma como un problema grupal en el plan de manejo, y ella continúa con desarrollándolo de manera individual. Y lo último, ella reconoce una serie de flujos en Pomaire, una serie de espacios atractivos, y a partir de ahí ella también genera una serie de estrategias. Es un poco la metodología que junto con Gonzalo les propusimos a los estudiantes realizar. Ese diagnóstico que ella hizo generó entonces estrategias de acción. Y lo primero que ella plantea es generar una conexión entre una zona comercial y las viviendas de artesanos. Después propone utilizar un área o un polígono conector para poder utilizarlo como articulador entre la zona más turística de Pomaire con el cerro, hoy desconectado. Y también con esta operación o esta estrategia, ella propone de alguna manera poder habilitar un segundo acceso a Pomaire para descongestionar, sobre todo los fines de semana, todo el tema de Pomaire. Esa descongestión del centro, ella plantea que podría también generar nuevos recorridos para no saturar el centro de Pomaire. Por lo tanto, hasta ahí ella genera un muy claro relato del proceso anterior que veníamos siguiendo. Gonzalo. Luego de eso, esta estudiante, junto con su equipo, en una etapa anterior,
desarrollan ciertos lineamientos que tienen que ver con el plan de manejo territorial, ya, que fue también explicado en la cápsula número 1. Dicho eso, estos planteamientos fundamentalmente tienen bastante, digamos, acercamiento a lo que es el trabajo entre lo que es el área urbana y lo que es los elementos naturales. En este caso puntual, ya, trabaja mucho la vinculación con el pueblo en sí y el borde, estableciendo una interfaz entre lo que es el pueblo de Pomaire y el cerro como elemento natural. Es ahí donde surgen una serie de posibilidades que se observan en este grupo y que probablemente tiene que ver con revitalizar, rescatar ciertas condiciones que permita la intervención, que permite el acceso, la conexión entre lo que es este elemento natural y vincularlo directamente con la estructura urbana. En cuanto a su estructura, este grupo planteó básicamente como estrategia elementos que tienen que ver con reconocer ciertas huellas, cierta estructura, cierta grilla existente, pero a la vez ir detectando aquellas oportunidades que tienen que ver con ciertos vacíos o posibles vacíos que existen o que se podrían generar ya producto de estas intersecciones, y valorizando también el concepto de la intermedialidad o el intersticio, digamos, ¿no? En este caso, la estudiante lo que determinó que podía ser posible es la continuidad de un espacio privado, ya que tenía que ver con una cuestión comercial, y plantearlo como una especie de anexo a lo que podría ser su proyecto como un diálogo, ¿ya? Y así generar oportunidad para ambos. Bueno, esto también tiene que ver con lo que les planteaba anteriormente. Fíjense que hay una preocupación por rescatar ciertos elementos que están dispuestos en el territorio. En este caso, se basa principalmente en 3 estrategias. ¿Ya? Una de ellas es la estrategia de poder reconocer ciertas preexistencias que existen en cuanto a la trama, la grilla. ¿Ya? En este sentido, creo importante destacar que a partir de ahí es cuando se empieza a observar, digamos, ciertas condiciones en la parte de abajo, en la estructura permanente, ciertas condiciones que básicamente tienen una conectividad, una relación con este espacio que se genera como una oportunidad ya que aparece entre las intersecciones, y otro posible espacio o área que tiene que ver con la intervención en el pie del cerro, ¿no? Como un acceso. La estructura itinerante, evidentemente el estudiante pensó de que estas estructuras o la composición de estos elementos podía cambiar, podía mutar, y esa podía ser una oportunidad para poder extender, digamos, ciertas posibilidades de conquistar otros territorios, otras áreas posibles. Y finalmente está el tema de la temporalidad. Evidentemente los espacios públicos van a depender mucho de ciertas temporalidades y además de ciertas condiciones que tienen que ver con las estaciones del año o también con los días de la semana, etc. Esto un poco para fortalecer el discurso más que todo del encuentro, de la conexión entre las personas y de generar aquellos espacios que puedan ser útiles para el pueblo. Gastón. Bueno, quizás lo más interesante en la propuesta de Teresa fue también esa idea de trabajar la temporalidad, y la verdad es que nosotros encontramos que había sido un acierto.
El uso de suelo, Pomaire, tiene una carencia muy grande en términos de la relación que tiene con la normativa creada para él. Entonces, aparte de haber unas 9 zonas que tenían usos bastante particulares, pero que al final no se termina organizando las actividades que hay dentro de esas zonas, determinan que la ocupación de los terrenos, los programas que se pueden desarrollar ahí, podían dar una oportunidad para temas que eran transitorios. El acierto que tuvo Teresa, en este caso, fue que propuso, como explicaba Gonzalo, propuso una infraestructura en un terreno de manera que ese terreno pudiera ser ocupado en forma transitoria. Y esa infraestructura además tenía la posibilidad en cuanto a arquitectura de utilizar una cierta materialidad que le permitía ir mutando en función de los programas y las actividades que iban a desarrollarse en él. Creo que eso fue bastante valorado, no tan solo por nosotros como equipo docente, sino por la comisión que nos visitó en la entrega final. Y la verdad de las cosas que fue un acierto muy grande de poder, y muy bien mostrado. Eh, la verdad de las cosas que aquí hay un tema muy bueno en términos de síntesis, Gonzalo. Sí, me gustaría complementar esta diapositiva explicando un poco en qué consistió su partido general del proyecto, que básicamente ella trabajó bajo módulos. Y estos módulos en muchos casos quedaban vacíos y además existía la posibilidad también de poderlos rellenar, ¿no? Estableciendo no necesariamente un lleno, sino condiciones de, digámoslo así, de habitabilidad temporal. Y además este proyecto tenía la gracia de que estos módulos se podían mover, se podían transformar dependiendo también de esta temporalidad a la cual explicaba Gastón previamente. Bueno, la presentación que ella hizo de su propuesta realmente permitió entender todo el proceso. Vamos a compartir con Gonzalo también la explicación de esta lámina de síntesis que fue muy buena. Y yo tomo la parte de arquitectura, planimetría, imágenes, Gonzalo, y tú, por favor, refuerza el tema del diagnóstico y estrategias que Teresa propuso, por favor. Perfecto. Fíjense que la gracia de este proyecto, que además fue bastante aplaudido, de hecho fue el mejor proyecto de ese taller, tiene la gracia de que desde el punto de vista de la metodología es bastante ordenado. Primero, lo que hace es destacar de que hay una intención, una mirada territorial bastante clara, obviamente suscrita a lo que en la etapa grupal pudieron discutir con sus compañeros, pero a la vez hay una profundización, hay un desprendimiento de ideas que de alguna manera de forma individual Teresa pudo elaborar su propio partido general. Desde el punto de vista del diseño urbano, lo interesante de esta propuesta es de que hay una valorización súper interesante respecto del espacio público. Que yo creo que acá el espacio público es el protagonista fundamental, ¿no? Y además, a través de este espacio público, generar instancias para poder animar la vida de las personas, digámoslo así, en Pomaire. Gastón. Estás sin audio, Gastón. Lo más importante de este trabajo, decía, es que pudo ella resolver muy bien la relación de lo urbano
con lo que es el lugar y la arquitectura. De manera que esa síntesis de la multidimensionalidad, de las distintas escalas que explicaba Gonzalo en la cápsula número 1, se pudo constatar muy bien a lo largo de sus 3 o 4 láminas que hizo de presentación final. La verdad que fue un trabajo completo y nos dejó plenamente satisfechos. Es lo que esperamos de ustedes también este semestre. Bueno, otro elemento fundamental acá, y ya pasamos a otro proyecto de otro estudiante, es que las estrategias fundantes ¿ya? Se basan principalmente en 3 ideas bastante concretas que tiene que ver con la descentralización de elementos ya importantes en Pomaire. Segundo, el trabajo de la manzana y de las oportunidades que puede brindar los predios dentro de cada una de las manzanas y el reconocimiento de ciertos límites y bordes que presenta el mismo territorio. Si se fijan ahí, el esquema es bastante claro. Se genera un perímetro en el cual se van activando este perímetro a través de ciertos dispositivos que en este caso vendrían a ser espacios públicos, ¿ya? De diferente orden, de diferente tipo, de diferente jerarquía y patrón. No todos son iguales, obviamente. Y presenta una especie de circuito que además este circuito es paralelo, ¿ya? Es compensando, digamos, la centralidad que tiene el eje comercial de Pomaire. Y finalmente, tiene que ver también con una condición de poder vincularse con la parte norte de Pomaire, es decir, establecer un vínculo directo con lo que es el cerro norte de Pomaire. Una de las grandes preocupaciones durante ambos semestres fue cómo dar y cómo intervenir los elementos naturales, porque claramente los accesos estaban restringidos, había una perimetralización de todo lo que es el borde ¿ya? De la ciudad, y por lo tanto un objetivo era un poco romper esa condición. Miguel también tuvo en ese sentido una muy buena articulación entre lo que nos interesaba como trabajo final, que es toda la propuesta de diseño urbano, todo lo que acaba de explicar Gonzalo, pero avanzó también de manera muy precisa en términos de lo que generalmente la arquitectura ha tomado, que es el lugar, el terreno y el programa. Aquí Miguel, en el fondo, no tan solo se preocupa de elegir la zona norte de Pomaire, sino que también especifica claramente un terreno, entrega las dimensiones que este tiene, que es alrededor de media hectárea, 5.500 metros cuadrados, y también avanza en temas normativos, es decir, desde el punto de vista de la formación disciplinar, está considerando todas aquellas variables que un proyecto real considera. El terreno, su superficie, el porcentaje de ocupación máxima, en qué zona se ubica, cuánto se debe ocupar de esa zona, y por lo tanto, eso del punto de vista de lo que es el aprendizaje, nos pareció bastante bueno. Luego de ese terreno y programa, él especifica ya un programa. Habla de un área de venta, habla de un acceso general al proyecto en términos de un paseo peatonal, genera ciertas ideas en términos de venta de productos comerciales, artesanales, y termina con la idea de un centro comunitario. Este semestre básicamente lo que ustedes van a tener que realizar en estas 7 semanas, esa parte del relato que nosotros estamos buscando y explicándole, es concretamente llegar a un proyecto de arquitectura que tenga esa consideración en términos de lo territorial, lo que es el diseño urbano y lo que también considera un proyecto de arquitectura. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que este trabajo fue bastante bueno, no tan bueno como el anterior que mostramos, pero
avanzó en una serie de elementos que nos parecen relevantes. Empezó a analizar las condiciones del predio. Se preocupó de revisar todo el tema de la vialidad. ¿Qué calles podían abrirse? ¿De qué manera se podía estructurar todos los recorridos vehiculares? Que es un gran tema en Pomaire, considerando que el turismo deja unas zonas de mucha ocupación los fines de semana. Se preocupa también de los elementos verdes, de la parte agrícola y de las áreas verdes. Se preocupó también de cómo se está ocupando los predios de Pomaire y hizo una crítica y que se transformó en una oportunidad de cómo la densidad de la edificación está subutilizada, pero también hay un desorden. La gente está densificando los terrenos de una manera bastante inorgánica, fuera de normativa, y por lo tanto se está generando un desorden tremendo en la ocupación de los terrenos en Pomaire. Y eso lo remata, aparte de analizar las condiciones del predio, con estrategias de diseño. Y por lo tanto la estrategia, como siempre hemos dicho con Gonzalo, cuando uno habla de estrategias, habla con verbos, que son acciones que detonan una arquitectura y una relación con el contexto. Y en ese sentido habla de integrar, por ejemplo, elementos del paisaje con el área que él está eligiendo. Habla de conectar toda el área del centro de Pomaire con el área norte, como explicaba Gonzalo recién, de manera que se pueda tener un área que descomprima el centro de Pomaire. Y finalmente él habla como estrategia de establecer un foco multiprogramático que permita equilibrar un poco la gran tensión que hay en el centro de Pomaire, en la calle Roberto Bravo. Los propósitos que él plantea son del todo factibles y por lo tanto eso también nos llevó a considerar este trabajo como uno de los segundos trabajos mejores del taller. Gonzalo. Sí, a ver, en esta lógica de poder entender diferentes alternativas, a ver, no necesariamente los estudiantes tenían que trabajar en el centro de Pomaire, sino que también una gran posibilidad, una oportunidad que se abría era conquistar todo lo que significa el borde del área urbana de Pomaire, digámoslo así. Que este borde se ha constituido como un límite muy, muy radical entre lo que es lo urbano, entre comillas, y lo rural, muy, muy sintonizado con lo que plantean, digamos, muchos autores en diferentes ejemplos, referentes, principalmente de ciudades europeas, ¿ya? En donde el borde está claramente definido, el borde entre lo urbano y lo rural está claramente definido. Se sabe exactamente dónde termina la ciudad y dónde comienza el campo. En este sentido, Pomaire, de alguna manera, tiene esa condición y que, de alguna manera, la estudiante que trabajó este caso y además, que estamos explicando anteriormente, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con revalorizar, con conquistar elementos que están en el borde perimetral. En este caso, por ejemplo, la propuesta arquitectónica, que seguramente va a explicar Gastón, tiene que ver también con un input importante en el diseño urbano. Y el diseño urbano acá se plantea básicamente con esta relación, ¿sí? E interconexión con el tema de la vegetación, los recorridos, cómo yo me inserto, me conecto, me articulo inmediatamente con lo que es el borde o el pie del cerro, digamos, ¿no? Y esa creo que fue una de las grandes, digamos, propósitos que Miguel planteó en su proyecto y que nosotros suscribimos por el mismo hecho de la direccionalidad que tiene en este caso el edificio hacia lo que significa el cerro, ¿no? Esta suerte de poder entender de que las lógicas de lo artificial con lo natural pueden
jugar un rol interesante en cuanto tanto se van combinando y van generando espacios que permitan entender de que hay un traspaso. Gastón. Quizás también el método que utilizó Miguel para poder abordar ya la articulación entre el diseño urbano y la arquitectura fue bastante aceptado. La verdad de las cosas es que él habla de operaciones y en un terreno muy difícil de diseñar, que es un terreno grande de 5.000 metros cuadrados, él de manera muy inteligente empieza a considerar operaciones, por ejemplo, que el terreno él lo considera como un volumen teórico, o sea, lo considera como un cuerpo completo a tallar como una escultura. Después de eso, él empieza a afinar el diseño y empieza a hablar de recorridos. Y lo va graficando, yo creo que eso tienen que ustedes fijarse muy bien, lo va graficando muy bien. Los recorridos principales, él habla de una apertura hacia el cerro, por lo tanto eso lo grafica también, y después genera finalmente el tema del espacio. O sea, cómo ese diseño que parte de una definición de un volumen se empieza a transformar en espacios, en recintos, y finalmente llega a un programa. Y esto es la quinta de la torta. En el fondo, no obstante, hay una crítica en la arquitectura, en el modo de trabajar la volumetría, la relación exterior-interior. Él plantea un proyecto de arquitectura muy acorde a lo que se está dando hoy día en Pomaire. Es decir, no busca grandes gestos ni grandes eh, elucubraciones morfológicas, más bien lo que hace es sintetizar de una manera bastante simple todo lo que él se propone, los recorridos, la apertura al cerro, el programa del pabellón multiuso, una pequeña plaza interior que se conecta, como relataba Gonzalo, con el área agrícola, el área del cerro, y la verdad las cosas es que eso le permite establecer una cierta coherencia en sus operaciones y en su relato. Y eso fue muy valorado por nosotros como equipo. Dentro de lo que significa esta intervención, no podemos hacer caso omiso a los gestos que tiene el diseño urbano. Y en este caso, principalmente, el diseño urbano se basa en la experiencia de los recorridos. Por eso es de que Miguel trató de retratar o esbozó, digamos, una serie de croquis, intencionando de que hay recorridos ya que permiten además la experiencia del espacial y ligada también al tema del espacio público, que es bastante notable en ese sentido, respetando mucho la altura de las edificaciones. Estamos hablando de Pomaire, un pueblo que máximo tiene unas edificaciones de 2 pisos. Por lo tanto, el no abusar de ciertas condiciones morfológicas, como bien lo planteaba Gastón, es bastante interesante en este proyecto. Es un proyecto simple, pero que además tiene unas directrices muy claras, muy intencionadas, y juega muy bien el sentido de las articulaciones. Este otro trabajo de Natalia lo vamos a comentar con Gonzalo porque tengo la impresión de que es la única lámina que logramos obtener de su trabajo final. Aquí hay dos temas también, y si ustedes se fijan, siempre está esta articulación entre lo que es el territorio, la escala del diseño urbano y la arquitectura. En este caso, en el caso de Natalia, primó mucho más los criterios de diseño urbano y tocó tangencialmente temas de arquitectura, pero de una manera que ella misma lo supo graficar muy bien. Fíjense que ella habla de lógicas de proyecto, y en ese sentido ella plantea cuáles son los conceptos, las ideas que está buscando con su propuesta. El posicionamiento, por ejemplo, el reconocer ciertas áreas, el organizar áreas y el reurbanizar. Es una metodología que con Gonzalo la hemos visto y la celebramos.
La verdad las cosas es que aquí, aparte de esa lógica, también ella avanza en otro tema que no es usual en estudiantes ya de este nivel y que tiene que ver con la gestión de cómo poder ocupar ciertos terrenos que son agrícolas, cómo poder generar oportunidades y viabilizar el tema de los proyectos, y en qué medida el límite urbano existente puede ser propuesto de una manera distinta a lo que propone el seccional de la municipalidad y con ello poder sacar algún tipo de ventaja, de oportunidad para la propuesta en general. Creo que aquí la estrategia de intervención y todo lo que tiene que ver con el diseño urbano, prefiero que lo explique Gonzalo. Y termino con el tema de la vivienda, que también es importante ese tema, sobre todo en Pomaire. En Pomaire no tenemos la posibilidad de generar ciertos gestos con edificios inmensos. Creo que una de las condiciones de la arquitectura es saber ubicarse en el contexto y que la intervención no sea un Frankenstein dentro de su entorno. Ella, Natalia, analiza de manera muy inteligente también de qué manera las viviendas, todo el lleno, en el Noli este que ella prácticamente construye, cómo las viviendas se van vinculando con sus terrenos, qué tipologías hay de ocupación del borde de la calle, del antejardín, de cómo se da la casa esquina, de cómo se vincula un terreno grande con la edificación, y de esa manera ella empieza a celebrar el tema de las viviendas colindantes, que es una oportunidad potencial para poder densificar o poder articular eh, algún tipo de propuesta de diseño urbano con arquitectura. Creo que eso también lo celebramos y dejo a Gonzalo. Fíjense en el plano de Pomaire, cómo su propuesta empieza a tomar mucho sentido en cuanto se refiere a la conectividad, a la circulación. Ella, dentro de sus planteamientos, hace un guiño muy interesante a lo que significa el centro de Pomaire, o la parte central comercial. De ahí es que se desprende ya un brazo hacia la parte del límite urbano de Pomaire y genera también un cierto recorrido en donde el proyecto va cobrando cierto sentido bajo esa lógica que nosotros también destacamos, celebramos. El hecho de poder conquistar sutilmente las condiciones del territorio sin ser demasiado digamos, abrupto, demasiado ambicioso por generar arquitectura, sino más bien reconocer de que es posible manejar ciertos elementos que están dispuestos en el territorio. Creo que Natalia lo hizo bastante bien. Un paréntesis. Desde el punto de vista metodológico, esta propuesta ella la trabajó utilizando varias alternativas. Elaboró varios modelos de cómo esto se podía ver, que desde el punto de vista de la metodología nos pareció bastante interesante a cómo ella llegó a definir, digamos, la propuesta final. Y otro tema también súper interesante que nos hizo sentido es poder establecer este vínculo entre lo que es la tipología de la vivienda tradicional ocupada en la parte central de Pomaire versus la manera en cómo esta vivienda podía emplazarse o podía disponerse en el territorio en la parte perimetral. Es decir, ahí probablemente Gastón también lo explicó, está el tema de las diferentes tipologías. Y las tipologías tienen que ver con la espacialidad. Y obviamente esa espacialidad es una manera de poder sumar elementos al tema del espacio público. Creo que en definitiva esta propuesta deja muchos elementos para poder reflexionar. Una propuesta bastante interesante, una propuesta simple que además se acerca desde la metodología como una intención bastante interesante desde el punto de vista de las alternativas. Y este es el trabajo final que seleccionamos de Juan Salas. Como
como ustedes verán, es indudable que las dos primeras propuestas que explicamos tienen todos los elementos que nos permiten, como docentes, entender que esas propuestas tienen un relato muy bueno en términos de lo que es lo multiescalar, el diseño urbano y la arquitectura, y además las láminas apoyan muy bien su metodología de presentación. Este trabajo también fue de los buenos trabajos que se entregaron, y Juan tuvo un mérito tremendo, porque él se fijó justamente en el tema del turismo, en el plan de manejo cuando lo hicieron grupalmente, y llegó a establecer una preocupación muy especial por la incidencia que tenía el vehículo en Pomaire. De hecho, hizo un análisis en términos de los tiempos que se demora los vehículos en llegar a Pomaire, y empezó a analizar una serie de variables que nos parecieron súper interesantes. Luego eso, como era un proyecto individual, él se fijó básicamente en esa área del Cerro La Cruz, donde prácticamente hoy día está abandonada, está privatizado. Con Gonzalo fuimos a una junta de vecinos, a una reunión en ese sector, y Juan lo que hace es aprovechar que es un potencial espacio público, un parque natural ese cerro, y empieza a hacer intervenciones que podrían detonar una ocupación completa de ese cerro como un espacio público. Entonces propone empezar a generar esta intervención por una esquina, selecciona una parte, y después él plantea claramente, si ustedes lo ven en la propuesta de diseño, que el objetivo, lo plantea, del proyecto es conectar el cerro con la calle La Cruz. De manera que ese recorrido se va transformando en una nueva oportunidad de espacio público en Pomaire, y eso lo acompaña con un trabajo paisajístico de desniveles, de aterrazamiento muy interesante, y que se sale de la tendencia a hacer edificios. Lo que hace Juan, plantea derechamente una serie de estructuras, de plataformas, lo convierte en un paseo y un espacio público, y a partir de ahí genera básicamente un detonador tremendo de cómo ese cerro podría ser ocupado como parte del paisaje, como parte del espacio público y de los recorridos que tiene Pomaire todos los días. Gonzalo. Lo interesante de este proyecto es que Juan tuvo el input de poder incorporar en el tema del proyecto el diseño urbano. El diseño urbano no solamente supone edificaciones, calles, plazas, sino también supone una intervención dentro de los elementos naturales. Y una de las grandes preocupaciones por parte de Juan y de las personas que estaban, los estudiantes que estaban integrando su equipo, era cómo conquistar este elemento natural que hoy en día está flanqueado, ¿no? Está cerrado, está condicionado, y por lo tanto él genera un acceso, digámoslo así, y además este acceso tiene una cierta lógica, un cierto programa. Respondía también al tema de las personas que practican deportes o actividades outdoor. Entonces, esto les permitía también tener un acceso al cerro donde dentro de su plan de manejo territorial proponían una serie de actividades deportivas. Entonces, esta se transforma en una intervención bastante interesante, muy sutil, que demuestra cómo se hace, digamos, la intención, se hace el guiño de poder conquistar una condición natural, generar un acceso, producir además aterrazamientos que permiten una visual y una contemplación del paisaje. O sea, en definitiva, esta es una propuesta interesante desde el punto de vista de la intervención y la valorización del paisaje. Bueno, la verdad de las cosas es que terminamos con este semestre de otoño 2019, con el trabajo individual de los estudiantes. La verdad es que para nosotros como equipo
quedamos satisfechos porque se pudo cumplir el proceso completo. Entender que era un plan de manejo, entender cómo se asumía el diseño urbano en ciertos sectores de Pomaire. De hecho, se detectó en el taller que hubo 4 sectores claros de preferencia aparte de los alumnos, y finalmente cuando llegó el momento de que ellos tenían que sintetizarlo en una propuesta integral con arquitectura, fueron capaces de elaborar sus propuestas. La verdad que no todos alcanzaron a desarrollarla, por eso tenemos pocos proyectos seleccionados, pero nos permite decirles a los estudiantes de este semestre que ahí se empezó a esbozar un poco lo que ustedes este semestre tienen que desarrollar, que es prácticamente una síntesis donde pueda articularse muy bien lo que es el territorio, lo que es el diseño urbano y lo que es la arquitectura. Gonzalo, yo me Eh, despido. Esperamos de que con esta segunda cápsula hayamos podido entregar una serie de insumos que ya en la primera cápsula habíamos empezado a trabajar, y que a través de estos proyectos ustedes también tengan la posibilidad de visualizar de que Pomaire es un territorio bastante interesante, con muchas oportunidades, no solamente desde el punto de vista de una variable, sino se habrán dado cuenta de que los estudiantes han trabajado diferentes variables que nos han permitido también eh, construir diferentes posibilidades de proyecto, de intervención. En este sentido, creo que les va a ser súper útil. Por favor, revísenla. Creo que es un material importante, interesante. Y con esto también yo me despido. Gracias.